Hola, hoy vamos a empezar a ver elementos que se pueden utilizar para la danza oriental y el tribal fusión. Voy a empezar con mi favorito, el sable. El sable es un elemento que se utiliza para hacer equilibrio. Además de ponértelo en la cabeza, también se utiliza con otras partes del cuerpo, como puede ser la cadera o el pecho o el hombro. Normalmente esto es un sable básico, digamos, he utilizado un sable básico. El tamaño del sable y su peso varía también según nuestra práctica e incluso también según nuestro gusto. Yo, por ejemplo, este sable, que es uno de los que tengo, le tengo especial cariño, fue el primero que tuve y está muy bien equilibrado. Siempre os recomiendo, esto es recomendación personal, que si vais a compraros un sable podáis probarlo, podéis pedirlo por internet, pero realmente la buena forma de saber si el sable os gusta o no es pudiendo colocarlo en la cabeza y ver si está equilibrado y si os gusta el peso. Es más fácil usar un sable que pese un poco más a uno que sea más ligero, con lo cual lo suyo es también ver cuánto pesa si lo vais a pedir por internet. Bien, este es mi sable, como os he dicho, y el sable se puede utilizar tanto en equilibrio, en este caso en la cabeza, en equilibrio sin pañuelo en la cabeza y con pañuelo. Sin pañuelo requiere un poco más de destreza porque también depende del tipo de pelo que tengamos. Si tenemos el pelo más liso, el sable aguanta menos en la cabeza. Si tenemos el pelo más rizado o lo llevamos peinado, más abultado, el sable aguanta más. El pañuelo puedes utilizar, a mí me gusta mucho usarlo con turbantes. Un día os enseñaré a poneros turbantes. Me gusta mucho usarlo con turbantes. Yo normalmente, de todas maneras, siempre por comodidad utilizo un pañuelo. El pañuelo, normalmente utilizo un pañuelo de algodón finito, ¿vale? Que simplemente guardas el mismo equilibrio, lo único que hace que no se te clave tanto en la cabeza, según el tiempo que vayas a utilizar el sable. En este primer tutorial sobre sable vamos a ver el movimiento principal, que es en la cabeza, y simplemente coger el sable, mantenerlo en equilibrio en la cabeza y caminar. Comenzamos. Hola a todos. Bien, hoy comenzamos a ver lo que es el sable. Antes de utilizarlo como el equilibrio básico que es en la cabeza, vamos a ver cómo podríamos introducir el sable en una coreografía, además de qué podemos hacer con el sable sin necesidad de ponerlo en equilibrio, simplemente utilizándolo como elemento en las manos. El sable es un elemento que, según qué música utilicemos, puede dar un ambiente muy misterioso y casi de peligro en la coreografía. Bien, pues debemos darle esa connotación también nosotras si es el estilo de sable que queremos hacer. Para introducirlo en una coreografía podemos llevarlo, cuidado aquí, mango y la punta. La punta, tener cuidado de nunca llevarla así agarrada, con las manos cerradas. En este caso simplemente llevaremos la mano abierta y el sable apoyado. Bien, sabemos que un sable para danza no corta, pero sí puede hacer daño, con lo cual simplemente lo dejamos apoyado. Y la otra mano igual. Para introducirlo en una coreografía o simplemente para nuestra práctica, podemos llevarlo simplemente llevado aquí abajo, bien sujeto, e ir avanzando y elevándolo. O otra cosa que me gusta a mí, el elemento sable no se vea al principio de la coreografía. ¿Qué hago yo? En la misma posición en la que está, lo llevo hacia atrás y aquí sí agarro el mango con las dos manos y me lo coloco atrás, como si llevara las manos en la cabeza. Voy caminando y conforme voy caminando voy deslizando el sable hacia adelante, deslizándolo por la mano y sigo deslizando hasta que presento el sable. Lo hago de nuevo. Como elemento, cuando lo tenemos aquí, podemos combinarlo con pasos de danza oriental o de tribal fusión que sean ondulantes. Llevando también la línea del sable al movimiento que hagamos, por ejemplo, si realizamos un camello, podemos colocar el sable pegado al cuerpo y haciendo la línea vertical del cuerpo. Desde arriba lo podemos utilizar también bajando a los laterales y también lo podemos utilizar girando, tanto en el sitio
como de un lado a otro. Combinaciones, las que queráis. Podéis, yo os estoy dando sobre el sable ideas de qué podéis hacer para tener una base. Pero el sable realmente, todo lo que se os ocurra, que os parezca estético, yo el sable lo aprendí de forma freelance. Cogí el sable, me puse a practicar en casa y lo que se me iba ocurriendo lo iba incorporando. Desde equilibrio con una sola pierna, a posiciones, de colocarlo sobre el pie o colocarlo en la cabeza, a colocarlo en diferentes partes del cuerpo, puede ser aquí, puede ser aquí, y como eso, 1.000.000 de opciones, lo que se os vaya ocurriendo. Seguidamente seguiremos viendo diferentes tutoriales sobre sable e iremos ampliándolo conforme vayamos avanzando.